actúan que operan en la Argentina o que están a desarrollarse más allá de la doble condena. Pero el tema de la inseguridad es un tema que está arriba de todo, que preocupa, sobre todo en el conurbano bonaerense. Por supuesto. Cada vez más hechos ocurren. Y después el caso Pichirilo, porque hay novedades, porque el caso Pichirilo para muchos es narcopolítica, dinero, policías involucrados, plata muchísima, el narcotráfico y algunos personajes se repiten. Droga Jessica, plantada, armas plantadas. Ahí tenés. Un imputado en este momento que está en este momento escapando, y otra vez Jessica Sirio. Pero vos mencionabas, ¿no? Sí. La inseguridad, obviamente, que sigue siendo en este momento uno de los principales temas de los que estamos hablando en estos días. Esta semana, por ejemplo, lamentablemente comenzamos ya con el caso de un colectivero en La Matanza que terminó con el rostro prácticamente desfigurado. Le terminan dando no sé si era con un cuchillo, ¿no? Un cuchillazo en la cara. Muy tremendo lo que le termina ocurriendo. Termina con la cara abierta, terminaba su recorrido. Exacto. Y no es la primera vez que ocurren estos hechos de inseguridad para ese sector que reclama medidas de seguridad desde hace mucho tiempo. Te acordarás la famosa trompada, ¿no? Que le terminan dando a Bernie, también por una situación vinculada a un hecho de inseguridad con los colectiveros. Vamos a hablar con Salvador Barata, ¿está conectado? ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo le va? Fue jefe de la policía bonaerense. ¿Cómo anda, Salvador? Gracias por el contacto. Bien, bien. Buenas noches. Fui jefe de coordinación operativa que cumplía las funciones de segundo jefe. Perfecto. Dicho esto, usted conoce con su vasta experiencia lo que pasa en el conurbano y muchos dicen, mirá, así como pasó lo de Pichirilo, donde hubo policías ladrones involucrados en un delito, esto también pasa en el conurbano bonaerense y es parte del problema y no de la solución, claramente. ¿Usted qué piensa? Y yo acá la verdad que quiero librar a los policías de bajo rango, que son los que la pelean en la calle, salen. Ellos no están en ningún rollo de esos. Ellos trabajan por sueldo miserable, entregan la vida por sueldo miserable, entregan la familia porque se terminan separando de su familia. Así que los policías que recorren la calle yo los libero de esa sospecha. Por supuesto, después siempre hay dudas sobre los altos mandos, los conductores, los jefes de calle. El viejo policía, como decía no me acuerdo quién, tenía su cajoncito, ¿no? Lo que levantaba del juego, lo que había... Bueno, digamos, ese mundo existe y también lo vemos en otros países que ocurre. Pero el problema es cuando la policía administra el crimen organizado. Exacto. Y cuando se suma al problema ideológico de no combatir la inseguridad, que parece que también eso está en el fondo de la situación, ¿no? Bueno, para que usted vea, yo no le escapo la respuesta. Yo, en la causa del rey del corte, que era el hombre que más coches cortaba en la provincia de Buenos Aires o en la Argentina, el famoso rey del corte, yo hice una declaración en tribunales, en la audiencia pública, donde dije que no hay crimen organizado que se pueda perpetuar en el poder o pueda subsistir en los años sin connivencia policial, judicial y política. Así que, por supuesto que reconozco lo que usted dice, y acá lo que hace falta es decisión política a veces en la provincia de Buenos Aires, de que cuando viene el hilo y se lleva puesto todo, que se lleve puesto todo. Acá el delito se combate hasta, digamos, discúlpeme la terminología, hasta el perejil. Claro. Hasta el perejil. Cuando usted empieza a ver, cuando usted empieza a investigar, cuando usted se empieza a meter en otros lados, y usted lo más factible es que sea corrido del lugar donde usted está trabajando, empiece con persecuciones, tenga que dejar su trabajo. Así que comparto plenamente lo que usted me está diciendo. Bueno, usted lo dice, lo reconoce. Hay un sector de la policía, evidentemente, que no solo tiene desidia o incumplimiento, sino que forma parte del problema, ¿no? En el crimen organizado. Pero el rostro del colectivero es toda una imagen sintética de un déjà vu. Ahí le cortaron, mirá cómo le cortaron la cara. Esta es la cara, sí, del colectivero. En La Matanza terminaba de hacer su ronda de trabajo y lo asaltan y le cortan la cara. Es tremenda esta imagen, ¿no? La verdad que
es durísima y no es la primera vez que ocurre, ¿no? Con las personas que están trabajando, el sector de los colectiveros, de hecho, vienen reclamando hace mucho, ¿no? Este tema de la seguridad. ¿Qué se puede decir de lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, particularmente con este sector, Barata? ¿Por qué es un sector que termina siendo vulnerable a la inseguridad tan frecuentemente? Es que, ¿sabe qué pasa? Usted me dice frecuentemente. Estamos todos. La otra vez Jorge Macri se quejaba con Gol de que los de la metropolitana eran víctimas. Los abuelos, esta semana tuvimos 2 abuelos muertos. No es así, no hay un sector que es víctima del delito. Estamos todos en el bolillero. A veces le toca a los colectiveros, a veces le toca a los jubilados, a veces le toca a los policías. A ver, esto es mentira que hay un sector más castigado que el otro. Acá, yo siempre digo... No solo los colectiveros, hay muchos sectores, por supuesto. Los jubilados todos, los vemos. Pero por el caso de esta todos. semana le pregunto puntualmente por el tema colectiveros, obviamente, para entender mejor. Y el colectivero le tocó como le puede tocar al que está en la parada del colectivo, como te puede tocar al vecino que está entrando el coche. A ver, la policía de la provincia de Buenos Aires hace 20 años que está sumergido en una desidia del delito. ¿Desidia o complicidad, Barata? Porque usted dijo recién complicidad. Y esa complicidad es gravísima porque el gobierno acaba de denunciar a Espinosa y a Otarmín, de Loma de Zamora, Espinosa de la Matanza, como cómplice del delito de personas que, pagadas, vinieron a romper Plaza de Mayo para desestabilizar el sistema. Entonces, ¿cómo es? Si puedo terminar, usted me va a entender mejor. Perdón. Cuando hablo de desidia, a ver, atrás de un policía corrupto hay un político corrupto. Ningún policía podría cobrar algo si no está siendo avalado por un político zonal. Es muy difícil no saber qué comisario está sacando los pies del plato. Ahora, acá el problema es que en la provincia de Buenos Aires se armó un circuito de pago de favores políticos a los punteros, a los concejales, a los intendentes, a los diputados provinciales. Se armó un circuito de pagos de favores políticos con la seguridad. ¿Me entiende lo que le digo? Claro. Entonces se sembraron los municipios de secretarios de seguridad que no pusieron buenos, pusieron amigos de los intendentes. Clarísimo. Y esos secretarios de seguridad no eligen o no van a buscar buenos comisarios, ponen amigos de los punteros, amigos de los concejales. Entonces, ¿sabe lo que termina siendo la seguridad? Un pago de favores políticos, donde todo vale, porque viene el puntero político del barrio y pide a un comisario y ese comisario no está ahí porque está porque lo pidió un puntero. Y el puntero le dice, che, a fulano, a mengano y todo, sultano, no me lo toqué porque están vendiendo droga, pero venden poquita. Claro. Y así arranca la cosa, aunque a usted le parezca mentira. No me parece mentira, me parece claro su explicación. Usted perdóneme que ahora lo tengo que interrumpir, pero queremos seguir conversando con usted porque tenemos una información urgente justamente de esto que usted está mencionando. Está ocurriendo ahora esta información. Hay incidentes entre barras de Chacarita y Morón. Acá están las imágenes. Esto acaba de pasar. Hay detenidos. Y una vez más los barras o los violentos disfrazados de hincha o una mezcla, ¿no? De gente que, según el gobierno, actuó para venir, no sé si exactamente ellos, pero de estas características, hablo del género, barra brava. Sí. Lo de Chacarita, de hecho hay un apuntado, ¿no? El partido terminó 1-1, dicen algunos, por lo menos lo que destacan en este momento algunos medios, fue con polémica y durante el encuentro ya había habido bastantes insultos y fueron a buscarlos. Obviamente, te imaginas, con amplia superioridad numérica, tuvo que intervenir la policía para evitar que la cosa se ponga peor y terminaron en este momento, enfrentados en una situación muy tremenda, como estás viendo acá en imágenes una vez más. Esto se registró hace instantes nada más. Bueno, Barata, usted está contándonos algo que ocurre en este momento. Hay estos muchachos que participan de Chacarito, de cualquiera de los clubes de fútbol argentino, que para muchos son grupo de choque utilizado por los intendentes, conectados con un sector de la policía,
para organizar el crimen organizado, perdón por la redundancia, ¿no? Bueno, yo se lo voy a explicar un poquito mejor. Por supuesto. Vaya a los municipios del conurbano, yo lo vengo denunciando hace años, no ahora. Y fíjese la cantidad de plantilla de trabajadores que son barra brava o familiares de barra. A ver, un policía hoy, para que usted tenga idea, un comisario hoy puede ser trasladado o pedido el traslado por un barra brava. Porque el intendente le debe más al barra brava que al comisario. ¿Soy claro lo que le digo? Muy claro. Cuando el poder político empieza a armar acceso a los barras, a pedirle favores, che, cubrime la pintada, che, cubrime esto, ¿sabe qué termina siendo? Empleado del barra brava. Entonces hoy la policía, que muchos tildan que la policía tiene conexión con la barra, la policía no es que tiene conexión, recibe órdenes de barra brava. Porque el barra brava está directamente relacionado con el poder político de la zona. Entonces, a ver, acá no es tan difícil la cosa. Acá es dejar de atender los teléfonos de estos violentos. Y ahora yo le hago una pregunta. ¿Por qué tenemos que llegar al día del partido para este problema? Si estos tipos andan toda la semana caminando por el barrio. Y cómo entran a la cancha también, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Cómo? Y cómo entran a la cancha también. Bueno, claro. Pero a ver, entiéndanme, las organizaciones criminales, tanto el narcotráfico, barra, cortadores de coche, piratería del asfalto, no terminan en los tipos que detienen. Acá hay que ir más arriba. En la provincia de Buenos Aires esto no está pasando. No está pasando hace 20 años. A ver, acá hubo ministros como el doctor Stornelli que se tuvieron que ir cuando empezaron a tirar de la soga. Acá estamos muy difícil viviendo. Y yo le hablo y vivo acá. Yo no vivo ni en un country. Fiscal federal que fue ministro de Seguridad. Ahora, Salvador, ¿por dónde empieza esto, no? Porque, a ver, usted plantea muy bien acá un escenario muy concreto donde explica el rol que tiene la política, el rol que tiene la policía, el rol que tienen todos. ¿Por dónde se empieza a limpiar esto? ¿Cómo arrancamos? Y mire, primero hay que agarrar al que está cometiendo el primer delito. Cuando usted agarra al que comete el primer delito, ahí hay que empezar, porque ¿sabe qué hace el que comete el primer delito? Dice, llámalo a fulano, no hay que atender más el teléfono. Y si uno tiene relación directa con esa persona, yo lo lamento. A ver, ¿sabe qué sería tremendo para los políticos en este país? Que le saquen los fueros a los diputados y a los senadores provinciales. Claro. Y yo le digo algo... ¿Entiende? Sí, claro, Barata. Y yo le comparto algo a ver qué piensa. Del rol de la justicia. Cuando los jueces federales, y estoy pensando en el caso Pichirilo, en el caso Insaurralde, sí, Jessica Sirio, Sofía Clerici, de nuevo Insaurralde aparece con Pichirilo, y una causa que está en el juzgado de Luis Armela, juzgado federal de Quilmes, y los jueces, como tuvo la causa de Moyano, no dan respuesta, como la jueza Andrade, que liberó a los 114 detenidos en Plaza de Mayo, porque estaban supuestamente expresándose. Pero sí, fíjese, si un policía pide una pizza que está mal, a ese policía le cae con todo el rigor de la ley. Claro. ¿Me entiende a lo que voy yo? Pero está claro, está claro. A lo que voy yo es que acá hay que empezar a cortar esto por donde venga. El día que vimos casarse a Pichirilo muy felizmente dijimos, ¿dónde sacó la plata? Si usted quiere cambiar el coche tiene que hacer 200 ¿De dónde la sacó? ¿Es narcopolítica? ¿Qué es, Barata, eso? Yo creo que cuando hablamos de grandes construcciones hablamos de narcotráfico. Yo creo que la plata del narcotráfico se enjuaga mucho en las construcciones. Claro. ¿Me entiende? Sí, sí. Varios completos se han hecho con el lavado, según fuentes que vienen incluso del exterior investigando el tema. Pero le hago una pregunta. Usted recién me hablaba del Poder Judicial, el político. ¿Cómo el Poder Judicial no va a responder al político? Acá sabe lo que habría que terminar, que los jueces tengan hijos dentro de la justicia, sobrinos dentro de la justicia, porque los pliegos de los hijos, mientras un juez, un fiscal está en función, no puede haber ningún familiar de línea descendente dentro de la justicia. No solo porque eso, Barata. Pero ¿sabe quién? Pero sí. espere, ¿sabe quién aprueba los pliegos de los familiares? Los senadores.
Entonces acá no hay poderes independientes, ¿me entiende lo que yo le digo? Pero no solo eso, si funcionaran los organismos de control, el Consejo de la Magistratura, que tampoco parece que hace mucho, no ofrece muchos resultados, o al menos no los conocemos, es el que debería seguir el desempeño de los jueces a lo largo del tiempo y decir, che, este juez es hace cronoterapia, ¿no? Sostiene un expediente cuando toca a algunos poderosos. El otro... Son los mismos, lo que integran el Consejo de la Magistratura son los mismos que están esperando que el hijo entre a la justicia y que el senador le firme el pliego. Acá, a ver, acá hay una devolución de favores tremenda. Sí, claro. A ver, cuando usted me habla de negocios inmobiliarios tremendos, ¿en serio nos creemos, por ejemplo, que los canteros fueron los cerebros tan brillantes de la organización de Rosario? Usted habla de los monos. ¿En serio creemos que esa gente puede haber armado semejante organización criminal? Usted lo sostiene, que ellos son la cara visible, pero que hay mucha más gente detrás. Claro, pero por supuesto, acá hubo gente presa en la provincia de Buenos Aires por obra pública, por préstamos de dinero de arriba de los 8.000 millones de pesos, y la causa murió ahí. Y acá había grandes políticos atrás de la causa. Entonces, lo que dicen ustedes es una gran verdad. Ahora, ¿por qué no llegamos al final de la cosa? Y bueno, ahora, indudablemente los intereses son muy fuertes, ¿no? A esta altura yo creo que hay una Argentina paralela a la que, digamos, que observamos los ciudadanos que vivimos de nuestro trabajo, que es una Argentina paralela que revolea millones, que está controlado por un sector mafioso, que tiene vinculaciones en la política, que contrata mano de obra si hay que incluso apuntar contra un gobierno y que cada tanto celebra cansamientos en palacios, como el caso Pichirilo. Quiero pedir una opinión sobre esto, porque acá hay muchas dudas sobre el narcotráfico, los policías que actuaron, y usted como un hombre que trabajó en la fuerza... ahora son imputados colaboradores, ¿no? Ahí está, como imputados colaboradores, ahora vamos a hablar con uno de los abogados que justamente los defiende. ¿Qué tenés, Nico, para contar el tema? Ahí vemos algunos materiales del caso Pichirilo. ¿Lo repasamos, Agustina, te parece? Lo repasamos, sí, por supuesto. Bueno, estas son las imágenes que ya habíamos conocido hace tiempo, ¿no? De Elías Pichirilo, que habían levantado en su momento las sospechas, pero la causa que termina levantando, por supuesto, toda la polémica en los últimos días y que lo lleva a su detención, es la última, que es este momento, ¿no? Claro. Cuando se escapa. Está en este momento Pichirilo acusado de haber plantado droga, haber plantado incluso armas en el auto de un empresario cripto. Que es Auque, ¿no? Que es un hombre que sería el acreedor de Pichirilo de los 6 millones de dólares, que no serían tales, pero que en definitiva ahí aparece parte del dinero cuando lo allanan y él dice que no, que estaba corriendo, que no se escapó de la policía, sí, bueno, estaba con una mano en el bolsillo. Qué casualidad, ¿no? Sí, sí, sí. La acusación es que esto lo hizo con connivencia de la policía porque lo que se denuncia es que casi que monta su propio operativo policial, digamos, para poder plantarle el arma, la droga, etcétera. Y finalmente hay policías que ahora son justamente imputados colaboradores que terminan aportando información crucial a la justicia para que salga a la luz esto que finalmente se investiga sobre Elías Pichirilo. Uno de los policías dijo que, por ejemplo, a él, uno de los policías que es imputado colaborador, dice que lo que le habían dicho es que a él le dijeron, nosotros tenemos que ir a voltear a un narcotraficante. Claro. Y que después se entera de esta situación. Esto es por lo menos lo que sostiene. No parece ser muy cierto, pero si tenemos una foto, porque empiezan a trascender materiales que tiene la justicia, este hombre Pichirilo, además, tenía conexiones en provincias importantes y habría sido uno de los accionistas de un banco llamado Sucrédito. El dueño del banco dice que no, pero bueno, nosotros contamos la información y eso le permitió pasar de un agente inmobiliario a un multimillonario. Barata, ¿cómo es esto? Bueno, pero ahí están las fallas, las grietas de la justicia que digo yo. ¿Cómo puede ser que este tipo, porque yo lo veo en cantidad de lugares, ¿cómo puede ser que estos tipos compren propiedades,
anden en coche de 150.000 dólares, no los investiga nadie. ¿Me entiende a lo que voy yo? Claro, claro. A ver, ahí arrancamos mal ya. Si yo estoy viendo una movida de $500.000, un palo verde, coches de 150.000 dólares, tipos que se casan haciendo una demostración. A ver, nadie agarró y dijo, che, ¿quién es este pelagato que de la noche a la mañana aparece en televisión casándose con una vedette o con una locutora de importancia, no sé cómo llamar, y haciendo esta ostentación de plata que en la ropa nada más tenía arriba de 100.000 dólares? Entonces yo pregunto, ¿no? ¿Por qué nosotros tenemos que dar tantas explicaciones como ciudadanos comunes para pagar la luz? Claro. ¿Me entiende que es más fácil de lo que pensamos ¿Y investigar cómo esta puede gente? alguien como Pichirilo, que era agente inmobiliario hasta hace 5 minutos, de repente tener, no Agente quiero mencionar, inmobiliario, un nexo casi- con división robos y hurtos de la zona norte para subcontratar o contratar, digo porque aparentemente la contratación le hizo un policía de intermediario, todo un operativo y un despliegue y meterle droga y armas, según dijo el fiscal Policita, a un empresario que era su acreedor? Esto es insólito, ¿no? No era inmobiliario, era empleado de un call center este muchacho. Con más Y de la razón. noche a la mañana apareció con millones de dólares, apareció montando una inmobiliaria con venta de departamentos. A ver, cuando yo le digo que se lava plata del narcotráfico en negocios inmobiliarios, Sí. o se lava plata en algunos casos de obra pública que no la pueden meter en el mercado, se lava de esta manera. Nadie investiga a estos personajes que aparecen de la noche a la mañana llenos de millones. Bueno, este ¿Me es el entiende problema. dónde digo yo que nos hacemos los distraídos? ¿Que hay que denunciar esta maniobra? ¿O el solo hecho de ya comprar Mire. da lugar? Le vuelvo a repetir, nosotros cambiamos un coche y tenemos que dar explicaciones. Total. Casi que hay que llamar a la UIF. Ahora, yo le digo un No. dato, ¿no? Porque mucha gente que nos ve y fuentes muy importantes nos escriben y me dicen, Pichirilo, trabajaba en el municipio de Florencio Varela. Hace un tiempo, algunos meses atrás, andaba en bicicleta. Para entender, ¿no?, cómo funciona este mundo paralelo al argentino normal, corriente, trabajador y que hoy está juntando, digamos, fondos para ayudar a Bahía Blanca. Hay una foto que empieza a trascender, me dicen, vivía en el barrio alpino de Florencio Varela. Sí. Pasó a alquilar el Dubó, el Palacio Dubó, a hacer una Insólito. mega fiesta. Insólito. Con Jessica Sirio, guionada. Jessica, creo que estuvo Elena Roger ahí, ¿no? Que Elena canta en Nueva Roger York, cantaba, sí. cantando en ese casamiento. Jessica Sirio, que en el 22 estaba con Insaurralde y se peleó. En el 23 la encuentran con Sofía Sklerich y el bandido, ¿te acordás? El yate. Y en el ¿Cómo 24 rápidamente lo conoce a Pichirilo, decimos, lo habría conocido, se casa en mayo y en enero pasa el operativo es falso. Pero mirá las conexiones de Pichirilo para ver una foto A ver, ¿qué es interesante. esto? Mirá, es una foto Ahí de está Pichirilo a la izquierda, ¿no? Ahí está, Pichirilo a la izquierda, ahí está, de anteojos es De Pichirilo, anteojos, ¿no? el de bufanda y ahí anteojos. está. Y aparece Marley, que aparentemente, bueno, estuvo invitado en esa reunión, Jaldo, el gobernador de Tucumán, Jorge Blanco y el diputado nacional Agustín Fernández. A ver, esta es una foto, todos pueden sacarse una foto, ¿no? No pasa nada con la foto porque no indica nada más que un encuentro en el que el gobernador aparentemente le regala un mate y qué sé yo. Pero lo que está demostrando en términos de la causa judicial, y de ahí proviene la foto, es el nivel de relaciones que llegó a tener Pichirilo, ¿no, Barata? En un punto usted conoce de esto y por eso lo estaba explicando también. Yo humildemente opino, porque yo no conozco el tema. Yo creo que Pichirilo lo contrataron, le dijeron, te vamos a hacer cargo de un montón de billetes que nosotros no lo podemos justificar, te metemos acá, y Pichirilo empezó a pasar la buena vida sin experiencia de tener buena vida, ¿no? ¿Usted Porque está no era- insinuando que es un testaferro, que es un palo blanco, como se le dice en la jerga? Yo creo humildemente, le vuelvo a repetir porque no leí la causa. A mí, ¿sabe qué me asusta? Que nosotros vimos un político paseándose de joda, ultramillonario, y ¿sabe qué pasa? Cuando ustedes me hablan de corrupción policial, yo vi policía ir preso porque
mangaron 2 ruedas, 2 cubiertas para el patrullero. Sí, siempre el hilo se corta por lo más delgado. Los perejiles, claro, las cárceles están llenas de personas que no tienen buenos abogados, grandes bufetes, dinero para pagarlos, sí. Por eso la corrupción de la seguridad que la pagamos los bonaerenses con sangre porque nos matan, justamente a veces va ahí, ¿vio? Al policía que va a mangar a una gomería 2 cubiertas porque no tiene para andar, el gomero que denuncia. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que vemos políticos ultramillonarios en este país y yo hago memoria y esfuerzo mi memoria y hago un trabajo tremendo de mi memoria. Les voy a contar una cosa que ustedes no saben. Ustedes saben que en la época, ¿vio que acá en Argentina no hay registro de violadores? Sí. ¿Sabía? Lamentablemente. No tenemos registro de violadores. Sí. ¿Sabe que hay un registro de policías echados? ¿A usted lo echaron porque miró mal a un jefe, porque faltó 30 días al trabajo? Usted va a entrar como policía a un trabajo y figura que fue echado de la policía. Así que fíjese hasta dónde llega la persecución, por ejemplo, policial. Y yo digo, miro para atrás y veo funcionarios ultramillonarios, pero tremendo, el Dragón en el barrio Abril, y me acuerdo y cada vez me acuerdo de más causas. ¿En qué terminan esas causas? Bueno, por eso le preguntaba sobre el rol de la justicia, que por momentos da la impresión de que, salvando honrosas excepciones, en muchos casos cuando hay personajes poderosos, no resuelven rápido. Tienen el expediente ahí mucho tiempo, cada tanto zafa uno. Esto que decís sobre, es importante esto que decís, ¿no, Hugo? De cuando hay alguien importante, famoso, etcétera, de repente la justicia activa, ¿no? Y queda en evidencia la diferencia de tiempos respecto a lo que son los casos tradicionales de simples mortales, ¿no? Síganle, háganme caso. Este caso de Pichirilo que les sirvan para hacer un ejercicio. Síganlo a los policías que están presos, cuántos años le van a dar, cuántos años le van a dar a Pichirilo, y si alguna vez se llega a saber el origen del dinero. Síganlo como periodista de investigación, nada más. Barata, muchas gracias. Nos vamos más preocupados que antes, pero porque tenemos mucho más claro que hay una Argentina mafiosa que tiene mucho poder entre nosotros. Un abrazo. Todo pasado con todo, ¿eh? Cuando vemos las construcciones suntuosas que se empiezan a hacer al costado de un río, cuando vemos... todo va conectado con la droga acá, ¿eh? Todo va conectado con la droga. Gracias. No, por favor. Hasta luego. Hablamos de economía, Agustina, ¿te parece?